Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Hola, Estefano. Fede, ¿qué tal? Katy, ¿cómo andás? Cristian. Hola, Vanina. ¿Cómo andás, Vanina? ¿Bien? Lucas, Alfo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Facu. Luchi, buenas tardes. Fede, la modalidad del parcial, obviamente primero va a ser online y estamos trabajando para ver si son preguntas abiertas y también cerradas. Hola Tati, hola Valentina, Daniela, Erika. Renato. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todas y todos. De nada, Fede. Bueno, hoy estaríamos concluyendo la parte teórica de las clases de sociología general. Entiendo que probablemente la semana que viene algunos de ustedes tengan clase de trabajos prácticos. La semana que viene no entra la unidad 5, es decir, la que vamos a ver hoy, no entra en el práctico, perdón, en el parcial, pero sí entra en el final, sí o sí. Les decía entonces que probablemente la semana que viene ya finalicen con todos los profes y nos quedaría una clase de consulta antes de que ustedes tengan el parcial el jueves que viene. Yo me voy a conectar un rato para quienes tengan preguntas puntuales y charlarlas un poco en función de algunas dudas que puedan tener. Dicho esto, repito lo que digo siempre: si tienen dudas, me las dejan escritas y en algún momento yo se las respondo. Finalizamos este ciclo con la unidad sobre instituciones, particularmente sobre el Estado. Así que vamos a trabajar un rato acerca de lo que es el Estado y para eso voy a centrarme particularmente en el texto de Guillermo O'Donnell, pero le vamos a ir agregando algunas cuestiones que pueden ser de otros autores o de la propia reflexión que vaya emanando. El tema del Estado es un tema que uno podría decir que le aqueja a todos, porque efectivamente estamos inmersos y atravesados por el Estado en todas las sociedades, independientemente del régimen político. Entonces, la pregunta es, ¿cómo
cómo pensar el Estado y bajo qué categorías se puede pensar el Estado, categorías o dimensiones. Yo anoté algunas de las cuestiones que me parecen importantes a tener en cuenta en el momento de analizar el Estado. Lo primero que hay que analizar que es una construcción histórica. Una construcción histórica. Lo segundo es que refiere a burocracias. Lo tercero es que implica algún tipo de poder. Lo cuarto significa que el Estado incluye formas de gobiernos. Lo quinto que uno podría tener en cuenta es que existe una suerte de autoridad emanada de un tipo de asociación particular. Entonces, fíjense ustedes que hay por lo menos algunas categorías desde donde empezar a analizar el tema del Estado. Dijimos que una de las cuestiones interesantes es retenerlo o analizarlo a partir de la problemática histórica. Porque mirado el Estado desde la historia, vamos a ser rápido por supuesto en todo esto, nos proporciona la idea de que en algún momento surgió. No es que siempre haya existido el Estado y mucho menos como lo conocemos en la actualidad. Sin embargo, la historia, el análisis de la historia sobre el Estado nos muestra que para que se constituya el Estado tuvo que haber disputas de conflictos, disputas de intereses entre distintos actores vinculados a la tierra, por ejemplo, los señores feudales con sus ejércitos, los señores vinculados al poder eclesiástico, etcétera, etcétera. Pero implicó también, y aquí me parece lo importante, es que el Estado moderno, tal cual hoy lo conocemos, como construcción histórica y social y política, necesitó de algunas cuestiones para consolidarse. Y lo que necesitó es un sistema de administración propio. Ya no un sistema de administración que esté en manos de los señores feudales, de los reyes, de los príncipes o de los que fuere. Necesitó tener, sí o sí, la potestad de crear su sistema de administración. Esto está bastante bien explicado en O'Donnell, pero también uno puede rastrear la idea esta en otros autores de distintas perspectivas. Y nos podemos centrar, si queremos, en Weber, que es uno de los referentes importantes de esta cuestión. Otra, además de los medios de administración, era necesario, dice O'Donnell, siguiendo a Weber en esto, que el Estado moderno tuviera la posibilidad de arrebatarle, por decirlo de alguna manera, quitarle los medios de coerción que tenían los poderes previos a la emergencia del Estado. Esto es fundamental, ya vamos a ver, porque el Estado es una institución o una asociación que reclama para sí el monopolio de la violencia. Por eso era necesario no solamente propiciar nuevos medios de administración, sino también tener la capacidad de ser él quien lleve la legitimidad de los procesos coercitivos en la medida en que se necesite. La tercera cuestión que tiene que ver con
el aspecto histórico y que de alguna manera viene hasta nuestros días, es que el Estado necesitó también generar su propio cuerpo legal, es decir, el sustento desde donde podía justificar no solamente su existencia, sino también los procesos de administración y de la administración de la violencia legítima. La cuarta cuestión que hace a la existencia de un Estado y que tiene muchísima importancia, y si no podemos verlo en lo que pasa en la actualidad, es la necesidad de crear una moneda que lo identifique. Un Estado necesita tener una identificación monetaria porque es de alguna forma lo que le permite existir en el plano internacional, pero también le permite compararse con otros en términos de valor. La quinta cuestión interesante es que el Estado necesita de un territorio que de alguna manera viene a homogeneizar o intenta homogeneizar, porque ya vamos a ver que hay algunas otras cuestiones, a la población. Una población que se sienta de alguna manera identificado con el Estado. Por ejemplo, la población argentina. Y hay otro elemento que a veces puede pasar desapercibido por el uso cotidiano, pero que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, que es también una construcción histórica de signos y significados, le viene a proporcionar la posibilidad de que el Estado adquiera un sentido de identidad. Entonces, fíjense que esas 6 cuestiones son fundamentales para entender un poco cómo el Estado actual viene de alguna manera a consolidarse. Los medios de administración, que ahora los medios de administración están separados, por ejemplo, de las personas, porque ahora existen burocracias. Los medios de coerción, la necesidad de que se legitime la violencia física como último recurso por parte del Estado, los mecanismos legales, una moneda, la necesidad de un territorio para homogeneizar la población y un lenguaje que caracterice y le permita, a partir de un significado y códigos compartidos, más o menos construir un proceso identitario. Por eso es interesante plantearse el problema del Estado con algún tipo de perspectiva, porque es la única manera que nosotros vamos a poder comprender qué es lo que pasa en nuestros estados contemporáneos. Dicho esto, entonces agrego que el Estado tal cual hoy lo conocemos surge fundamentalmente en la Europa noroeste, es decir, en esa Europa altamente conflictiva de los siglos XVI, XVII, en donde los ejércitos de los distintos grupos y facciones se fueron reacomodando hasta alcanzar lo que hoy conocemos como Estado. Entonces, esta cuestión histórica o esta condensada perspectiva histórica que estamos planteando nos permite decir que el Estado es una entidad multifacética, que tiene muchas caras. ¿Por qué? Porque es una especie compleja de asociaciones. El Estado, tal cual lo conocemos, el Estado actual, moderno,
es una de las especies sociales más complejas que ha creado el ser humano. Por eso el Estado puede incorporar otras dos categorías que ya vamos a analizar, que son el poder y la burocracia. Entonces, una primera definición de Estado que la da O'Donnell, pero que de alguna manera deviene en parte del particular pensamiento que tuvo Weber, nos dice, si quieren anotar, lo dicto con bastantes pausas, el Estado entendido como una asociación con base territorial compuesta por un conjunto de instituciones y relaciones sociales. Entonces, repito, el Estado como una asociación con base territorial compuesta por un conjunto de instituciones y de relaciones sociales que de alguna manera están respaldadas fundamentalmente por un sistema legal. Ese Estado, va a decir O'Donnell, tiene la capacidad de controlar y penetrar en el territorio y en el conjunto de las relaciones sociales que lleven a cabo los ciudadanos. Controlar, se controla a través de las leyes, por ejemplo, y penetrar en el territorio y en los habitantes. ¿Y cómo se penetra? No solamente a través de las leyes, sino a través de la práctica, a través de la existencia de instituciones, etc. Entonces, esta mirada del Estado nos lleva, va a decir O'Donnell, siguiendo a Weber, a que es un conjunto de instituciones, el Estado, que reclama, anoten esto, que reclama el monopolio en la autorización legítima del uso de la coerción física. El Estado reclama el monopolio, es el único que se puede disponer a usar la fuerza física, el monopolio en la autorización legítima del uso de la coerción física. No hay absolutamente ningún ciudadano, ningún sujeto, ni ninguna institución que no sea el Estado que se pueda arrogar el uso de la violencia física. Es únicamente el Estado el que tiene la responsabilidad, pero fundamentalmente la legitimidad social, política, histórica, para llevar a cabo ese uso de la violencia física. Esto, obviamente que ustedes lo conocen, porque estoy hablando con estudiantes de carrera de Derecho, con estudiantes de carrera de Ciencias Políticas y del profesorado. Por ahí, en alguna otra carrera, cuando doy clase, hago algún tipo de observación extra, pero me parece que al estar con este tipo de, permítanme, de público estudiantil, asumo de que se conoce esta idea, que no es una idea de O'Donnell, sino que es la reformulación de la idea de Weber. ¿Por qué digo la reformulación? Porque Weber, que plantea que el Estado reclama el monopolio de la violencia física. En cambio, este autor retoma de un estudiante de posgrado de él un estudio que se hizo en Estados Unidos y dice, me parece mucho más acertada esta idea de que no solamente
reclama el monopolio del uso de la fuerza física, sino que reclama básicamente la autorización legítima. Aparece la legitimidad en el centro de la discusión. Y justamente la legitimidad implica que el Estado sea el único que tiene la posibilidad de plantear el uso de la coerción física. Por eso, aunque parezca una distinción casi académica únicamente, tiene sus consecuencias, ¿cierto? Por eso es interesante hacer esta discusión, que lo plantea muy bien el autor. Por un lado aparece el monopolio del uso legítimo de la fuerza física, y otra cosa es reclamar la autorización de la legitimidad para hacer uso de la violencia física. Pero además, ¿dudas hasta aquí? Antes de seguir, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, sigo. Entonces decía que además de reclamar la legitimidad, la autorización de la legitimidad del uso de la violencia física, gracias Facu, Fede, el Estado va a decir, gracias Silvina, va a decir O'Donnell, además reclama, o concentra, mejor dicho, concentra la legitimidad de la violencia simbólica. Esta idea de violencia simbólica es retomada de Pierre Bourdieu, que es un autor que ustedes algo vieron, allá en la unidad 2 o 3. Este autor Bourdieu, que es un autor francés, va a señalar que la sociedad tiende de alguna manera a naturalizar las relaciones de dominación, las relaciones asimétricas o de explotación. Entonces, gracias Claudia, entonces va a decir Bourdieu que en ese proceso de intentar naturalizar la diferencia, las desigualdades, los procesos de dominación, aparece, dice, una idea que él denomina violencia simbólica, que no es una violencia física, pero sin embargo es una violencia que implica que lo que parece natural, lo que es social, se parezca natural. Por eso él va a decir, O'Donnell va a decir, que yo, retomo esta idea de Bourdieu para señalar que el Estado no solamente reclama la autorización legítima de la violencia física, sino que también de alguna manera concentra la legitimidad de la violencia simbólica. ¿Y dónde aparece esta idea de violencia simbólica? Cuando, por ejemplo, va a decir Bourdieu, aparece determinada situación social donde los ciudadanos lo tienen que tomar sí o sí, como algo dado, como algo estatuido, algo que no se puede cambiar. Lo simbólico significa sentidos y significa simbología y significa signos. Es decir, en última instancia significa valores. Y el Estado, guste o no guste, construye un sistema de valores que es de alguna manera desparramado, permítame el término, a través de la sociedad. Una posibilidad concreta, una la puede ubicar en los sistemas educativos. Miren, estamos en una clase de sociología y yo podría tomar este texto o podría tomar otro texto sobre Estado y podría tener una idea u otra idea sobre el Estado. Y sin embargo, va a decir Bourdieu, no hay absolutamente nada de natural
que yo tome uno u otro texto, sino que hay una construcción de la valoración sobre el conocimiento primero y segundo sobre lo que considero lo más apropiado, entre comillas, desde mi punto de vista. Por eso va a decir O'Donnell, el Estado viene de alguna manera a construir un sistema de valores que refuerzan todo el aparato de instituciones y que le permiten consolidarse socialmente. Dicho de otra forma, esta recurrencia a la violencia simbólica, a lo que no es natural, sino es una construcción social, viene de alguna manera, va a decir el autor, a constituirse en una fuente de validez, en una fuente de legitimidad de la autoridad, que se da fundamentalmente a través de reglas, a través de disposiciones, pero también a través de valores, a través de recursos tradicionales, etc. Porque sería muy complejo la vida social si solamente el Estado apuntara cada vez que hay algún tipo, permítanme el término, de desequilibrio dentro de la sociedad y que recurriera únicamente al uso de la violencia física. Muy por el contrario, el uso de la violencia física es en último extremo, van a decir los distintos autores. Más por el contrario, el Estado se garantiza la legitimidad, se garantiza el orden de la sociedad, se garantiza el equilibrio, no a través de la violencia física, sino al recurrir a la naturalización de la vida en sociedad. Y esa naturalización, de alguna forma, viene a ser, siguiendo a Bourdieu, este proceso, diríamos, de dominación simbólica que oculta lo que en realidad es el poder. Por eso, va a decir Bourdieu, el Estado, y voy a otra categoría, es un gran concentrador de poder. Subrayen esto, el Estado es un gran concentrador de poder. Concentra el poder en múltiples instituciones, en múltiples agencias que le permiten funcionar. Si el Estado no tuviera poder, no habría posibilidad de que funcione. Imaginemos por un instante que nosotros somos parte del Estado a través de la institución universidad. De hecho, lo somos. Ustedes como estudiantes, yo como docente. Y en ese sentido, el Estado viene de alguna manera a concentrar poder. Poder político, poder educativo, poder simbólico. Entonces, el Estado concentra el poder en múltiples instituciones, en múltiples agencias, y es la única manera que pueda existir, que pueda funcionar y que se pueda legitimar en la sociedad. Dicho en palabras de nuestro autor, O'Donnell, el Estado procesa y condensa poderes que le permiten, de alguna forma, solidificar su presencia en la sociedad. Pero también el Estado, al procesar y condensar esos poderes, facilita, permítanme el término, facilita recuperar, o recupera, mejor dicho, todas aquellas preocupaciones que devienen del campo de la sociedad. Un Estado, sobre todo un Estado democrático, que es el que nosotros estamos pensando, porque Estado hay en situaciones autoritarias, autocráticas, lo que fuere. No, nosotros estamos concentrados
en la idea de un sistema democrático y estamos analizando el Estado democrático. Y entonces el Estado no es solamente, como pensaban allá a principios del siglo, finales del siglo XVI, principios del XVII, con Thomas Hobbes y todos esos autores, que el Estado está por encima de la sociedad, que el Estado aparece como una suerte de leviatán que condensa y organiza la vida social, sino que el Estado moderno, además de tener todas esas características de condensar, de procesar los poderes, que como un gran concentrador de poder, posibilita la expresión de la ciudadanía. Y en el momento en que esa ciudadanía se expresa, de alguna manera el Estado debería, lo pongo en potencial porque no siempre ocurre, debería tomar las inquietudes, los intereses, los malestares que existen en la sociedad y hacerlos propios para poder de alguna manera modificar las condiciones que se ponen en cuestión. ¿Y eso de qué manera debería darse? Fundamentalmente a través de devolución, por ejemplo, de políticas públicas, que es el Estado quien a través de los gobiernos puede de alguna manera constituir el soporte para llevar a cabo un conjunto de políticas públicas que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Dicho esto entonces, va a decir nuestro autor O'Donnell que para entender con más precisión las funciones del Estado hay que comprender o hay que tener en cuenta 4 dimensiones sobre la acción del Estado. 4 dimensiones sobre la acción del Estado. Se las dicto y luego charlamos unos minutos. La primera, el Estado como conjunto de burocracias. La segunda, como sistema legal. La tercera, como foco de identidad colectiva. Y la cuarta, como un filtro. Repito, como conjunto de burocracias, como sistema legal, como foco de identidad colectiva y como filtro. Algunas cosas ya hemos dicho sobre el conjunto de burocracias. El Estado, ustedes saben, es un conjunto de organizaciones complejas que de alguna manera tiene obligaciones asignadas que llevan adelante con el fin de proteger el bien común. Se supone que el Estado, a través de sus distintas burocracias, la última es como el Estado como un filtro. Vuelvo al conjunto de burocracias. Entonces, decía que el Estado está constituido por un conjunto de organizaciones y que tienen obligaciones, obviamente, esas organizaciones. Nosotros estamos en el plano, diríamos, teórico, especulativo. Podríamos llevarlo a cabo, y eso lo pueden trabajar ustedes en los trabajos prácticos con cada uno de sus profesores, como si efectivamente el Estado lleva de alguna manera a cabo la protección efectiva de los asuntos del bien común. Porque de esa manera vamos a conocer, va a decir O'Donnell, la eficacia del Estado. Entonces, cuando hablamos de conjunto de burocracias, estamos pensando en que si efectivamente el Estado tiene la capacidad, a través de sus burocracias, de
llevar a cabo la protección y la acción de los asuntos sobre el bien común. Eso, insisto, refiere al grado de eficacia que el Estado alcance en un determinado momento a partir de la acción que llevan a cabo sus instituciones burocráticas. Ya lo hemos dicho alguna vez, y si no lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de burocracia, hablamos del poder del buro o el poder de la oficina. Entonces, este conjunto de burocracia o de subburocracia, como lo denomina el autor, están para satisfacer alguna necesidad, algún criterio, algún interés o algún motivo por el cual la ciudadanía necesita que se le satisfaga. Pero hay una cuestión interesante en todo esto y que tiene que ver con la segunda de las características, que es el sistema legal, porque las burocracias se sustentan, o el Estado, mejor dicho, se sustentan en reglas respaldadas legalmente. Es la única forma que se acepte como legal y como legítimo. Por eso las burocracias tienen de alguna manera el marco de referencia desde donde apoyarse en el sistema legal. En consecuencia, las conexiones entre el sistema legal y las burocracias son íntimas. Es decir, las primeras, es decir, las burocracias actúan fundamentalmente apoyados en un sistema legal con el fin de alcanzar algún tipo de objetivo. Dicho de otra manera, el sistema legal constituye de alguna manera el contexto, el marco legítimo para que actúen las autoridades del momento. El cumplimiento o no de ese sistema legal va a implicar el grado de efectividad que tiene el Estado. En el anterior punto hablábamos del grado de eficacia, es decir, si se da o no se da. Ahora el grado de efectividad, si se cumple o no se cumplen estas cuestiones vinculadas al sistema legal. Entonces, sistema legal e instituciones burocráticas están íntimamente ligadas porque estas últimas, es decir, el sistema de burocracia, se apoyan, por decirlo de alguna forma, en el sistema legal para su accionar. Y ese apoyo o ese sustento va a determinar el conjunto de relaciones en la sociedad. El autor va a hablar de que ese proceso de imbricación o de yuxtaposición entre el sistema legal y el conjunto de burocracias va a incidir directa o indirectamente en un conjunto numeroso de relaciones sociales. El ejemplo más claro y concreto se puede dar en el sistema educativo, ¿cierto? El Estado garantiza un tipo de educación y ese garantizar de alguna manera tiene una serie de requisitos que deben ser satisfechos por quienes aspiren a lograr un determinado reconocimiento legítimo llamado título. Entonces, con el sistema legal lo que reconocemos es cuál es el grado de efectividad que alcanza el Estado. La tercera de esas dimensiones interesantes que hay que tener en cuenta refiere al
foco de identidad colectiva. Esto tiene que ver con una cuestión muy importante, es que el Estado tiene la necesidad de garantizarse no solamente el presente, sino también el futuro. Requiere necesariamente de previsibilidad. Y esa previsibilidad en las relaciones sociales o de otro orden le garantiza la continuidad histórica en la población dentro de un determinado territorio. Para eso va a decir el autor, el Estado le asigna a un conjunto de funcionarios la legitimidad para hablar y decidir en su nombre. Es decir, como todos sabemos, el Estado no es una abstracción, sino que es un conjunto de instituciones o de burocracia, como diría este autor, donde hay determinados agentes, determinados funcionarios, o como mejor le guste, que están legitimados para hablar y para expresarse sobre el accionar del Estado. Esa cuestión los convierte de alguna forma en los portavoces de la ciudadanía, del pueblo o de la sociedad. Dicho de otra forma, de esa manera, el foco de identidad colectiva se constituye en la medida en que quienes hablan en representación de la sociedad o del pueblo generalizan y construyen un nosotros. Es decir, se intenta crear una identidad colectiva que le permita satisfacer esa idea de un nosotros inclusivo. Entonces, fíjense, es importante, si tomamos el caso, por ejemplo, de nuestro país, aún con las diferencias que tengamos regionales, de clases o de sectores, existe la voluntad de generar desde el Estado una identidad colectiva. Entre comillas, voy a usar un término que es bastante viejo, pero que me va a permitir como ejemplo para que ustedes me comprendan. Cuando uno habla de la identidad nacional o de la identidad argentina, está refiriendo a una abstracción de un todo donde se incluye al conjunto de la ciudadanía o del pueblo. Entonces, el foco de identidad colectiva le va a permitir al Estado plantearse en el presente, pero también con una proyección hacia el futuro a partir de la entidad de aglomerar, de juntar, de unir al conjunto. Esa cuestión obviamente requiere sí o sí de que sea aceptada. Por supuesto, insisto, en nuestro país, por ejemplo, con toda la diversidad que existe, aún así el Estado necesita y actúa siempre bajo los criterios de intentar, o los motivos también, de intentar un foco de identidad colectiva. Sabemos, obviamente, que puede haber múltiples intereses, que puede haber múltiples identidades, por ejemplo las regionales, las juveniles, lo que fueren, que generan algún tipo de clivajes. Sin embargo, esa disociación o esa segmentación que se pueda dar, va a decir O'Donnell, siempre van a estar cobijadas por una identidad colectiva mucho más general que las particulares. Esa cuestión, va a decir O'Donnell, esta cuestión referida a la identidad colectiva,
viene de alguna forma a mostrarnos el grado de credibilidad del Estado. El primero era eficiencia, perdón, el primero era eficacia, el segundo efectividad, y en el tercero de las dimensiones, o la tercera de las dimensiones, estamos hablando de la credibilidad del Estado. Un Estado que no es creíble es un Estado que no puede implementar ni siquiera políticas públicas mínimas. Necesita sí o sí aceptar el sistema legal, se necesita aceptar que alguien hable en nombre de la ciudadanía a través de la burocracia, y necesita sí o sí construir una identidad que unifique, cohesione, o por lo menos que intente cohesionar al conjunto de la ciudadanía. El cuarto o la cuarta categoría refiere al filtro, es decir, a la dimensión del filtrado del Estado. Y esto es importante porque algunas perspectivas plantean que los procesos de globalización han derrumbado las fronteras de los estados. En mi opinión, entiendo que esa erosión de las fronteras no se ha dado, sino que la tecnología puede de alguna manera sobrevolar por encima de las fronteras, pero que sin embargo bajo ningún aspecto va a romper la idea de que hay un tipo de Estado y otro tipo de Estado al lado. Por eso el hecho mismo de que haya un territorio está marcando de alguna forma esta idea de que el Estado tiene un anclaje específico. Por eso, con esta situación o esta dimensión de filtro, el autor va a decir que, que todo Estado trata de alguna manera de regular, regular el vínculo con otros estados. Va a tener la capacidad de abrir o de cerrar fronteras según le convenga o según nos convenga en determinado momento. Fíjense ustedes, y no es el momento para analizarlo, pero podríamos discutir un buen rato de qué manera el Estado argentino se ha planteado frente a la problemática de la pandemia, por ejemplo, y cómo han actuado los distintos estados provinciales, de qué forma se han planteado los estados provinciales frente a la pandemia. Dicho de otra manera, en esa instancia aparece esta idea de filtrado, porque las fronteras, gusten o no, para decir el autor, son celosamente custodiadas, aun cuando aparezca en el imaginario de algunas perspectivas más posmodernas de que el Estado con la globalización se ha disuelto o ha sido erosionado. Hay ejemplos de que por ejemplo, donde la web no necesariamente tiene libre circulación dentro de las fronteras de un determinado estado. Por eso el Estado es el que marca, el que regula, el que define qué tipo de política se va a llevar a cabo. Dicho de otra manera, ese tipo de políticas o de barreras políticas que plantea el autor le van a servir al Estado de alguna forma como medidas protectoras. En algunas ocasiones serán físicas, en otras serán más inmaterial, pero siempre existe la necesidad de que el Estado encuentre en esta dimensión de filtrado la existencia de un interno y un exterior. Por eso esta dimensión, va a decir el autor, refiere a la dimensión del filtrado por parte del Estado. ¿Dudas hasta aquí?
Bueno, si no hay duda, sigo. Hay otra característica del Estado que no la pone como una... Gracias, Silvina. Que el autor no lo pone como una nueva dimensión, una nueva categoría, sino como la pone como una característica del Estado y que de alguna forma es una característica distintiva en términos de que el Estado o todo Estado debe ser reconocido internacionalmente. Es decir, ese complejo de organizaciones o de burocracias asistido legalmente, con una identidad, con una capacidad de filtro, debe ser reconocido institucionalmente en términos internacionales. Es la única posibilidad de sobrevivir que tiene un Estado, va a decir nuestro autor. Es la valencia o el valor que le permite estar presente en el conjunto internacional donde existen otros estados. Sin la aceptación de otros estados es complejo y complicado de la posibilidad de que sobreviva algún tipo de estado. Entonces, el Estado necesita sí o sí ser reconocido por otros. Ya no se trata solamente de la dimensión de filtrado, un interior y un exterior, sino que además necesita ser reconocido institucionalmente por los demás. Dicho esto, y voy cerrando por esta tarde, el Estado, va a decir el autor, tiene tres características, además de las anteriores. Son tres características que el autor las define muy rápidamente, pero que yo las retomo a los fines de poder completar esta idea que venimos desarrollando. Se las menciono y rápidamente se las digo. El Estado es absorbente, es masculino y es celoso. Absorbente, masculino y celoso. Fíjense ustedes que son, digamos, tres categorías muy interesantes para analizar, sobre todo en cómo se va construyendo el devenir de nuestra sociedad. Es absorbente toda vez que es el único, no solamente que aspira a la legitimidad de la violencia física, aspira a la legitimidad de la violencia simbólica, sino que es el único que se predispone, que lleva a cabo y que tiene la posibilidad de incidir sobre el conjunto de la sociedad, a través de normas, a través de reglas, a través de un conjunto de instituciones. Absorber implica tomar y no dejar mover mucho a los ciudadanos. Esto no significa que sea opresor bajo ningún aspecto. Por supuesto que hay sistemas políticos donde el Estado de alguna forma es opresor, pero en nuestra sociedad el Estado es un Estado democrático y tiene esta característica de absorber, porque constituye un conjunto de normas, un conjunto de acciones que de alguna manera permean e influyen el conjunto de las relaciones sociales a lo largo, ya sea transversal u horizontalmente. Es masculino, va a decir, y hace, si ustedes lo leen allá al final del capítulo, pone un paréntesis, el autor va a decir, por lo menos en algunos de los países, y es masculino porque en las más altas esferas del poder del Estado aparece siempre esta idea de gobernada por el hombre, por hombres, donde existirían, dice el autor,
muy pocas mujeres dentro de la estructura estatal. Eso se puede verificar bastante bien a través de distintos informes a nivel internacional de cuál es el papel que tiene efectivamente la mujer dentro de los procesos estatales, ya sea en nuestros países latinoamericanos o en Europa o en Estados Unidos, lo que fuere. Evidentemente, la disparidad sigue siendo bastante fuerte, todavía sigue habiendo una preeminencia por parte de los hombres en las esferas de decisión por parte del Estado. Y es celoso, va a decir un término que suena un poco hasta risueño, porque es el único que quiere de alguna manera ser el concentrador, el centro de todas las decisiones que se lleven adelante en la vida social. Entonces, fíjense que esas tres características, absorbente, masculino y celoso, que insisto, el autor las toma y en menos de media página, al final del texto, las resuelve, pero yo las tomo y las trato de hacer un poquito más abarcativas porque son tres características que uno las puede ver como tendencias dentro de lo que está ocurriendo a nivel de los estados, ya sea en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Sigue habiendo disparidades, sigue siendo un gran concentrador de acciones y, como dice el autor, la búsqueda de absorber la mayor capacidad de decisión en sus propias manos. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? Bueno, si no hay dudas, y si después les surgen algunas, me las dejan escritas y yo se las respondo. Con esta clase, gracias Fede, con esta clase estaríamos cerrando el ciclo de Sociología General. Ustedes seguramente la semana que viene tienen algunas clases prácticas y el próximo, gracias Erika, el próximo jueves, que es jueves 29, que es el jueves previo al examen, yo me conecto a las 18 horas y todo aquel que tenga alguna duda, la conversamos y nos sacamos las dudas, así llegan lo más preparado posible. Insisto, son dudas que ustedes van a tener, porque no voy a dar otra clase, solamente voy a tratar de explicar y de sacar aquella duda que pueda surgirle a partir de la lectura del material. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por estar y hacer el aguante todas estas clases. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, realmente es un placer hablar con ustedes. Que sigan muy bien.